Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Daniel López Marijuán. Quería tratar con ellos básicamente dos asuntos: la toma de posesión de la actual corporación provincial y el pacto de gobierno entre Ganar Cádiz y Podemos en la ciudad de Cádiz. Si os parece, empecemos por la Diputación. Se suscribió un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Andalucista, mediante el cual el PA se quedó con la segunda tenencia, la segunda vicepresidencia y el área de medio ambiente, que llevará Maribel Peinado. El vicepresidente primero, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, y Irene García ha hecho una distribución donde la gente que parece que va a tener mayor peso son Encarnación Niño de Rota, Isabel Armario de Jerez, Jaime Armario de San Fernando. Parece que va a ser la gente que más poder, y Fran González también va a tener mucho poder en el gobierno. A lo mejor más problemas que poder. más importante de gobierno. No se sabe si hay un pacto de gobierno como tal, es decir, un programa de gobierno de la Diputación como tal. Si lo hay, yo no lo he visto más allá de las palabras habituales que yo he escuchado tantas veces en la Diputación. Rafael, que ha sido diputado provincial, lo habrá escuchado más todavía que yo, que eso de el apoyo a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, el fomento económico y tal, esas cosas se dicen siempre, ¿no? Ya digo, no sé si el acuerdo PSOE-PA tiene un programa detallado de gobierno, si hubo un reparto de responsabilidades que se sustanció. Eso fue la toma de posesión, fue el viernes. El sábado se hizo ese reparto de responsabilidades y ya los diputados han estado ocupando sus despachos y tal. El acto de investidura pues fue como todos estos actos de investidura en la Diputación, con mucha gente que venían de los pueblos, algunos que no sabían ni dónde estaba la Diputación, y las familias por allí, en fin, lo habitual en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo quiero empezar la intervención un poco al hilo de lo que acaba de decir Fernando, porque en Diputación, de forma global, ha habido dos formas de abordar la gestión de esa institución que en algunas ocasiones cada vez más se dice que sobran, ¿no? Que sobran, porque es un elemento de maquinaria administrativa que podía ser asumido en un momento en que se pretende que las administraciones adelgacen, pero cuando hay un partido en el gobierno que la coge, dice sí, que desaparezcan, pero ya lo hablaremos cuando seas tú el que está en el gobierno. Bueno, pues la Diputación puede tener y ha tenido dos modalidades de gestión, y una es que sean los municipios, sobre todo los pequeños, los que hagan la gestión, y yo casi me limito a apoyarlos, sobre todo económicamente y también técnicamente, con lo cual la gestión de la entidad provincial desaparece, diluida en el apoyo a lo que hagan los ayuntamientos, que esa es una situación que yo creo que ha estado bastante en la línea de la Diputación que acaba de salir con mayoría del Partido Popular. Por cierto, un paréntesis, quiero felicitar a Loaiza de cómo ha llevado toda la cuestión del paso de la transferencia a la nueva corporación y al nuevo gobierno, no solo de forma protocolaria, sino hablando de gestión, de información de cómo estaba, así que me parece que es un tema importante, porque eso consolida nuestra democracia independientemente de los partidos políticos. Bueno, pues digo, ha sido un poco abstenerse de tener una política propia para convertirse en apoyo de los pequeños municipios. Pero tenemos muy cercano, por ejemplo, la gestión que llevó Rafael Román, donde había una política de Diputación para la provincia. Es decir, había criterios de la institución provincial como institución provincial. No estaba diluida, o sea, una cosa era ayudar, pero después tenía planes de desarrollo, de turismo y tal, propios, que intentaba distribuir en el territorio.
Pero una cosa era la política de diputación distribuida en el territorio y otra que no haya política y que lo que se hace es ayudar y apoyar y tal. Y claro, yo entiendo que Loayza en un momento de crisis económica hiciera ese tipo de política, que por otra parte llevaba porque como la Diputación está en la ciudad de Cádiz y nos conocemos casi todos y hay muchísimos funcionarios que nos conocemos, una inactividad tremenda, tremenda, despachos y departamentos enteros de no hacer nada un día detrás de otro y los funcionarios repartidos tomando café por todos los alrededores un día detrás de otro, ¿no? Pero eso podía estar resguardado con el asunto de sí, pero no hay déficit, es decir, no se gasta. Claro, no se gasta, si no se hace nada no se gasta, vamos, no se gasta ni la luz de encender los despachos, pero que no era eso. Entonces vamos a ver cómo se aborda. Y termino diciendo, el reparto de la gestión y de las tareas de los diputados a mí no me ha gustado absolutamente nada, nada. Es decir, en vez de crear 4 o 5 áreas importantes, potentes, que el presidente se reúne con esos 4 o 5 diputados y detrás de esos está la gestión de la institución, ha ido haciendo una minucia de repartos pequeñitos a todos los diputados que tengan de todo. No sé si por divide mucho la gestión y ninguno tendrá poder, que todos sabemos mucho de esa estrategia, o una forma diferente de entender la gestión, ¿no? Bueno, yo con esto de momento termino. Yo iba a decir una parte de lo que ha dicho Rafael. Yo he visto un clima realmente amable, el clima que se tiene que producir en el traspaso de poder en las instituciones verdaderamente democráticas, ¿no? Un clima amable, creo que se ha hecho muy bien el traspaso, y he visto en el equipo de gobierno que llega, especialmente en la nueva presidente, también una voluntad en correspondencia a ese clima, ¿no? Y sobre todo una voluntad, como decía, voy a ser una presidenta para todos los gaditanos. Ahora, Rafael ha introducido un asunto que yo conozco bastante, que es la doble vertiente que tiene que tener la Diputación, en mi opinión, que es, por una parte, por la que tiene existencia, que es la ayuda y el asesoramiento y la gestión a los pequeños pueblos, que sin la Diputación realmente no podrían ponerse a funcionar, ¿no? Y por otra parte, la idea de provincia, o sea, la provincia de Cádiz como una unidad cultural, como una unidad diferenciada dentro de lo que significa Andalucía o lo que significa España. En mi opinión, Rafael Román tenía esa, y por eso creó, por ejemplo, los premios del 19 de marzo. Y el Consejo Económico y Social de la provincia, que era el grueso de la actividad económica y social de la provincia, era un organismo muy importante. E incluso tiró puente hacia Marruecos y hacia Gibraltar. Eso fue una cosa que hizo Rafael Román y que en pago le pasó lo que le pasó, porque luego ya sabemos lo que le pasó a Rafael Román en la Diputación. En fin, eso ya es agua pasada, y ni siquiera el propio Rafael Román le gusta hablar de ello, ¿no? Bien, esos dos elementos he percibido en este traspaso, que no se ha dado en otros traspasos, por cierto, pero sí en el caso de la Diputación, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahora empieza esto a funcionar, y yo percibo dos asuntos que eso sí que son realmente que deben preocuparnos. Por ejemplo, la presencia de Fran González en la Diputación, con poder en la Diputación, cuando el que encabeza la lista municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz debería ser decisivo, es decir, donde debería estar involucrado hasta aquí Fran es en el Ayuntamiento de Cádiz, no la Diputación. Ese movimiento creo que a él le dará más satisfacción y alegría y mejor sueldo, pero desde luego a los gaditanos no creo que les dé mucha alegría, porque este señor debe controlar el gobierno, dado que ha favorecido su investidura, pero no está no ha hecho un pacto de gobierno, por lo tanto debe ejercer la oposición con todas las de la ley, y sin embargo se refugia en la Diputación, y con esto da a entender que es un político profesional de los que realmente estamos hasta el gorro, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra parte, no sé, me gustaría que el gobierno de la Diputación, el nuevo gobierno, ejerza la solidaridad
como entendemos que debe ser la solidaridad. Por ejemplo, ¿qué parte de la provincia necesita de mayor apoyo? No tengo la menor duda, la sierra. La sierra necesita de mayor apoyo. Y me imagino, quiero pensar, que este gobierno realmente va a volcarse solidariamente con los pueblos de la sierra que tanto necesitan. Yo siempre recuerdo aquí lo que me dijo el alcalde de Grazalema hace unos años, Antonio, se llama Antonio Mateo. Dice, mira, Enrique, si retrasan 15 días el pago de 2 millones de pesetas, me paran el pueblo. No me paran el ayuntamiento, me paran el pueblo. Y yo me quedé horrorizado. Digo, 2 millones de pesetas que no llega de aquí para allá en su tiempo, paran el pueblo. ¿Esto qué significa? Que es que realmente este gobierno debe ser un gobierno realmente solidario con la sierra, a la que debe mimar, porque es que además la sierra es un potencial turístico y de futuro y de la idea que tenemos todos de lo que debe ser realmente la vida ecológica, la vida natural y la producción biológica de productos realmente que son los productos de futuro, ¿no? Eso es lo que yo... Daniel. Sí, completamente de acuerdo con vosotros. Yo creo que las diputaciones son órganos prescindibles, como dice Rafael, y mientras sigan existiendo tienen que ganarse efectivamente el sueldo, ¿no? Que básicamente son en 2 líneas. Efectivamente, dar ese soporte técnico que sobre todo los ayuntamientos pequeños pues no tienen, evidentemente, para la gran cantidad de estudios y de proyectos que necesitan ese apoyo institucional, y luego también, evidentemente, apoyo económico. Hay ayuntamientos ahora mismo, por ejemplo, están completamente endeudados y su presupuesto no da, por ejemplo, para cubrir todas sus prestaciones y todos sus servicios, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que haber una labor, digamos, de profesionalización y de despolitización en el mal sentido de diputaciones, que dejen de ser agencias de colocación, por ejemplo, y que dejen ser también oficinas y casas de acogida de políticos caídos en desgracia, entre ellas la misma vicepresidenta, por ejemplo, Maribel Peinado, ¿no? Ese tipo, digamos, de estigma que siguen arrastrando las diputaciones y que lo siguen desgraciadamente defendiendo, evidentemente es algo a superar, ¿no? Y luego sí, evidentemente, la diputación actual es un poquito reparto de cromos, fundamentalmente por, digamos, por asignaciones en función de resultados electorales y no por criterios de capacidad, eficacia y eficiencia y buena gestión, ¿no? Que es lo que debe presidir siempre toda administración que se precie, ¿no? Pero de todas maneras, por la parte medioambiental que a mí me toca, digamos, yo estoy expectante, por ejemplo, porque órganos que ahora mismo, por ejemplo, han estado en diputación prácticamente mortecinos y con muy poquita vida activa, como por ejemplo es la Agencia Provincial de la Energía, pues que por ejemplo haga algo, aparte de estudios de optimización y jornadas y cosas de estas, ¿no? Sino que realmente haga, pues por ejemplo, lo que es una de las medidas, digamos, importantes y estrella, por ejemplo, para Cádiz, que es todo el tema de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Diputación tendría un papel, y además tiene buenos técnicos, tiene personal, y puede hacer una labor, por ejemplo, de asistencia, de apoyo, efectivamente muy importante. A propósito que nuestros compañeros de Por Cádiz se puede desconocía la existencia de la Agencia Provincial de la Energía cuando lanzaba su pedazo de alternativa energética. Entonces, todo esto hay que, evidentemente, como dicen los políticos ahora, con esa palabra malsonante, ponerla en valor, es decir, activarla y ponerla simplemente, que justifiquen efectivamente su creación, simplemente haciendo cosas que realmente generen empleo, den esa nueva marca, digamos, de una Andalucía, no sé si imparable, pero por lo menos en marcha, y que evidentemente, efectivamente, sean parte de la solución y no del problema, ¿no? Que es lo que han sido hasta ahora las diputaciones, que han sido realmente rémoras, vamos a decir de forma clara, porque no se justificaban para nada su propia existencia. Bueno, yo primero también me congratulo con ese traspaso que ha sido correcto y en línea democrática, que es lo que todos queremos, y al final es el reflejo de lo que queremos ver los ciudadanos, y estando en general de acuerdo con lo que decís vosotros, pues abundar un poco en parte digamos, de la génesis de la Diputación. Yo también soy partidario de que tienen que haberse suprimido. De hecho, el Partido Popular lo tenía en su programa antes de llegar al gobierno, y es la línea que tú dices, se tiene siempre en el programa, pero cuando se llega y ya es agencia de colocación, pues se deja para el siguiente. Pero hombre, podrían haber cogido, entiendo yo, una fórmula intermedia. Vale, no lo vamos a suprimir, pero poco a poco ir optimizando para que vaya quedando que no sea ese cementerio de elefantes que es para muchísimos políticos o de prebenda de situaciones de pacto, y ponerse en serio la gestión. Yo me voy a referir a una específica. Me consta que hay muchísimos ayuntamientos pero que muy cabreados con el tema de recaudación, pero muy mal, muy mal, que algunos han empezado ya antes de que terminara el Partido Popular, los que eran de otros signos ya a enseñar los dientes, y ahora me consta que van a ser también los que eran del Partido Popular. Es decir, ¿por qué? Porque hay
hay gestión que se podía semi-privatizar o privatizar, porque están empresas externas garantizando un 80 y un 85% de la recaudación, tanto en voluntaria como en ejecutiva. Bueno, pues aquí son muy bajos los parámetros. ¿Qué ocurre? Ha habido un tiempo en el que, como se adelantaba dinero a los ayuntamientos, ahí pues bueno, pues nadie se metía en la gestión. Cuando empezaba a tener problemas y no adelantar lo que requiere y necesita los municipios, pues entonces ese es un ejemplo más de por qué las diputaciones no deben existir. Ahora, si hay una idea inicial, que es la de la que nace de esos municipios, perfectamente se puede hacer con muchísimo menos medios, con muchísimo menos gente, porque yo sé municipios que tienen esa necesidad, y en temas urbanísticos privados, es decir, de licencia, de cosas absolutamente donde no tienen que intervenir la administración, es decir, que no hay ningún concurso, no hay concesiones, simplemente iniciativas privadas. Yo he vivido la de tener pero meses y meses y meses, y después de investigar lleva en la bandeja de entrada de un determinado funcionario 4 meses. No se había abierto una petición. Y eso es un municipio que a lo mejor ahí eran 50 empleados. Como eso lo he vivido, lo digo. Por lo tanto, mientras todo, yo muchas veces lo digo incluso, que ocurre hasta, o sea, todo lo mastodóntico ocurre hasta la empresa privada. Yo tengo empresas, clientes que son importantes, privados, y a veces la agilidad les falta, porque el procedimiento, y yo creo que, ya digo, no las suprimas del tirón, vale, pero hombre, y teniendo un plan estratégico para saber poco a poco hasta que se llegue a una optimización, porque al final aquí estamos hablando siempre, en el ámbito general, sobre todo nacional, perdón, de que bueno, que hemos avanzado, que el Partido Popular ha hecho una gestión económica, pero ahora mismo lo que queda es el adelgazamiento de las instituciones y de la pública. No, mira, desengáñate, el tema de diputaciones formará parte en su momento del nuevo consenso constitucional. ¿Por qué? Porque las diputaciones están en la Constitución española. Y entonces ese siempre fue un tema del nuevo consenso, ese. Entonces cuando este país se sosiegue y la gente empiece a hablar seriamente para fabricar, construir mejor que fabricar, construir un nuevo consenso constitucional, la Diputación entrará en la negociación del nuevo consenso. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir desde hasta ese momento, que no sabemos cuándo se va a producir ese clima que puede consensuar estas cosas? Lo que tiene que hacerse es que la administración funcione lo mejor posible, y para que una administración funcione bien hace falta que tenga una buena oposición, una oposición responsable, que esté continuamente activando la energía del gobierno para que el gobierno lo haga bien. Es que otro sistema, yo no conozco en una democracia que no sea ese. Sí, hay un asunto en lo de las diputaciones y su posible desaparición, que es que cumplen una función tan importante de supervivencia para los municipios pequeños que da un poquito de vértigo hablar de la desaparición, sobre todo cuando se conoce. Si no se conoce y tú lo ves como un gran edificio en la capital, dice, bueno, y si esto desaparece, ¿qué pasa? Pues ahí está el ayuntamiento y la Junta... Las mancomunidades también, Rafael, ¿no? Y la Junta de municipios, claro, por ejemplo, la Sierra, y da un poquito de vértigo, pero está claro que habría una supresión de las diputaciones, pero una vez que eso está cubierto y asumido otra vez, claro, por otras instituciones intermedias o por la propia Junta de Andalucía, a través de organismos de gestión, etcétera, ¿no? Pero fíjate, Rafael, que de cuando tú fuiste diputado a hoy, haz memoria cómo se ha adelgazado la Diputación. Sí, sí. O sea, cuando vosotros llegasteis en el 79 estaba el Mora, que tenía cerca de 1000 empleados, el psiquiátrico, que tenía 300 empleados, el Valcárcel, que tenía 200 empleados, la institución provincial gaditana, que tenía 200 empleados, el hogar infantil de Puerto Real. Claro, nada de eso existe ya. En aquella época... nada de eso. En aquella época... Te he hablado de cerca de 2000 trabajadores en centros que ya no existen. Es que había mucho dinero en las diputaciones y muchas carencias de servicios sociales por el Estado.
Entonces, si aquí había mucho dinero, empezó a entrar en cosas que no tenía competencia, pero estaban las necesidades ahí. Y entró en educación, en sanidad, en un montón de sectores que era tremendo. Lo de la Diputación, no puedo resistirme a contar la anécdota de Sabina y la muerte de su padre. Cuando una persona va a morir, se supone que casi sin aliento va a decir una frase para la historia, importantísima, o resumen de su vida o tal. Y entonces Sabina cuenta que estaba su pobre padre falleciendo y ya casi sin aliento, parece que quería decir algo. Y se acercó a él y dijo el padre: las diputaciones, ¿por qué tienen tantísimo dinero? Y falleció. Qué bueno, no conocía. Como Rosebud, ¿no? Como Rosebud, ¿no? Pero... Y efectivamente, las diputaciones hubo un tiempo que tenían mucho dinero y asumieron un montón de competencias. Se crea la Junta de Andalucía y yo vivía aquella primera etapa que era transferir a la Junta de Andalucía, que eran unos cargos y unas personas que no tenían ni sitios donde reunirse y sentarse. Había una comisión de transferencias y se le mandó muchas, y venían las transferencias de la Junta, se compusieron de lo que le venía del Estado transferido y de lo de las diputaciones que también se le daba, y eso fue un poco el grueso hasta llegar a la situación. Lo curioso es siempre la la tensión dialéctica que se ha dado en la historia de España entre el municipio como una entidad de consistencia política, ¿no?, y económica, y las formas intermedias o la forma de relación del municipio con el Estado, ¿no? Las diputaciones son una creación del siglo XVIII, ¿no? XIX, mediados del XIX. Pero bueno, y la autonomía, todo esto se hace en detrimento de los ayuntamientos, de los municipios, tanto económicamente como en clave de poder, puesto que en el caso de las autonomías tienen capacidad legislativa contra, por ejemplo, la capacidad legislativa que puede tener o sea, entonces la España de los Austrias, que es la España del mejor alcalde, el rey, está enfrentada con la España que se ha ido interponiendo. Y hoy, claro, hoy un ayuntamiento depende por una parte del Estado, por otra parte de la autonomía, que es otra forma del Estado intermedia, de las diputaciones y de sí mismo, con lo cual el poder municipal cada vez se ha ido reduciendo, a lo mejor quizá en pago por el pecado del cantonalismo, ¿no?, y por el Viva Cartagena, que no le demos poder a los pueblos que se quedan sin independencia. Después fue una forma de control territorial desde la época del franquismo, fue una modalidad diferente del gobierno civil de tener unos controles por el movimiento. Pero esa España, fijaros que el alcalde del rey, la Generalidad, España potente, la Generalidad ha intentado acabar con las diputaciones de manera reiterada, de 20.000 maneras distintas, asumiendo sus competencias, sus funcionarios, sus presupuestos, creando las comarcas, no sé cuánto, no sé qué, y no ha acabado con ellas, ¿eh? No, y en el País Vasco la situación que se da... Bueno, es a la inversa casi, ¿no? Es a la inversa. Porque quien recauda los impuestos la resistencia, es la Diputación. Volviendo un poquito al caso gaditano, cuando el diputado provincial es alcalde o concejal de su municipio y en ese municipio tiene responsabilidades, de vez en cuando va a Diputación, de vez en cuando va, pero lo que le preocupa y le ocupa es su ayuntamiento. Claro, lo contrario que en Cádiz. Tendría que haber diputados que, teniendo representación municipal, no estuviesen con carga de tarea y de responsabilidades y que pudiesen entrar todos los días en la Diputación a las 8 de la mañana. Eso es fundamental y tiene que ser un pequeño número de diputados, pero que son el grueso, que sostienen porque si no se va a convertir en la Diputación de los funcionarios. Claro, el funcionario es el que lleva las cosas y de vez en cuando viene el concejal del campo de Gibraltar o de la sierra o tal, que toma nota de cómo dónde va y tal, y eso es muy difícil, ¿no? En el caso de Cádiz, Fran le han dado nada menos que la competencia en función pública y empleo, vamos, lo que es el personal, es decir, va a tener que estar allí hablando y peleando con el tema sindical un día detrás de otro, con las oposiciones, los baremos, las reclamaciones, un tema de lo más ingrato que le va a ocupar muchísimo tiempo. Pero yo no puedo dejar de comentar
la otra función de la que no hay que hablar, por eso voy a hablar, que es la de cobrar el sueldo de diputación para poder vivir de la política, porque en la institución en la que se está no se cobra un sueldo para vivir. Y entonces lo fundamental es el sueldo. Y después la dedicación, pues ya veremos, la que venga mejor o venga peor, pero es un tema que en el componente del partido es un tema hasta secundario, ¿no? Eso es una situación lamentable, claro, lamentable, porque lo principal y lo que debe regir los nombramientos y las dedicaciones y tal es la competencia y la dedicación. Porque, claro, al final, ¿qué pasa? Que Fran González no va a estar ocupado al 100% de las labores municipales, con lo importante que va a ser en este nuevo ayuntamiento y en este pleno que se plantea y tal. Pues bueno, ya veremos, ¿no? Como lo que sí es verdad, Fernando, no sé si tú lo conoces esto más, que por lo pronto la gente que está en el primer frente de mando, como se dice en las Fuerzas Armadas, de la que Emilio es muy conocedor, son gente amable, no es esta gente híspida. Tenemos que terminar este primer bloque y volvemos en un momento.